Últimamente las cosas se han puesto feas en mi país, el Perú, con la crisis política que la nación atraviesa, pugnas entre los diferentes bandos políticos que existen y conflictos sociales a un nivel catastrófico que van cobrando varias vidas. En ese panorama de incertidumbre se ha planteado como posible salida una separación del país en dos, o sea que existan dos Perús, Perú del Sur y Perú del Norte, o el Estado del Perú y el Estado del Tahuantinsuyo, esta denominación en remembranza del Imperio Inca. A todo esto, las personas que plantean esta salida pues manifiestan que sería por la vía diplomática y con referéndum de por medio. El principal problema de esto es que es imposible dividir un país por estos medios, entonces solo quedaría la guerra, lo que me hizo voltear la mirada a la ficción y analizar un caso similar que se dio en aquella galaxia muy lejana. Comparando las cosas encontré similitudes entre lo que pasa en el Perú y lo que desencadenó las guerras clónicas, y para entender esto más a detalle, la serie de Clone Wars es pieza clave. Pero es acá donde viene lo inquietante, porque analizando más a profundidad esta serie podemos notar que no solo nos está contando los hechos que pasaron en medio del conflicto, está deliberadamente planeada para que el espectador solo pueda quedarse con la versión de uno de los bandos en disputa, generando deseos, emociones, opiniones y comportamientos destinados principalmente a alentar y empatizar solo con la República. Y así me di cuenta que la serie de Clone Wars es una propaganda bélica, planificada intencionalmente para hacer ver a la República Galáctica como los buenos y salvadores de la galaxia, y a los separatistas como crueles invasores, lo cual es muy debatible, y más cuando uno investiga más a fondo qué causó la guerra. Entonces te das cuenta que esto es una verdad a medias. La guerra de los clones sucedió principalmente por la corrupción y el abandono de los planetas centrales de la galaxia hacia los mundos periféricos, que encontraron en la alianza separatista la única voz frente al abandono y la pobreza en el que vivían, así como el sur peruano se siente frente al centralismo de la capital. En ese panorama creo que hay puntos claves que merecen una particular atención para entender esto. Desde el inicio de la serie nos ocultan información. Por ejemplo, en las primeras temporadas solo nos presentan a los personajes separatistas más despreciables, como Dooku, el general Grievous y otros líderes alienígenas de oscuras intenciones, manifestando que solo buscan dañar la endeble paz que hay en la República. En ese sentido, es recién en la temporada 3 que aparece por primera vez el Senado separatista, que no es lo mismo que el Consejo separatista, ya que el Consejo lo controlaba Sidious. En cambio, el Senado tomaba sus decisiones en base a acuerdos y votaciones, y acá es donde podemos darnos cuenta que no solo los droides y figuras maquiavélicas como Dooku o Grievous son parte de la alianza separatista, sino otros sistemas que también estaban involucrados en la guerra, pero que casi nunca Clone Wars los presenta más a detalle, o se muestra cómo estos sistemas están peleando contra las fuerzas clon, salvo a los genocianos u otras especies que aparecen de tanto en tanto. Pero por la misma serie podemos deducir que estas fuerzas no droides sí existen, como la senadora separatista Mina Bonteri lo manifiesta, dejando en claro que su esposo era parte de ellas y fue asesinado por las fuerzas de la República, por lo que lejos del Consejo separatista que solo responde a Sidious y busca sacar beneficios de la guerra, existe también un Senado separatista de sistemas independientes que respondían a su mismo consejo y tenían el interés de sacarse el poder de la ineficiente república de encima, pero también de no alargar el conflicto por mucho tiempo. Pero la serie solo nos muestra las fuerzas droides implicadas, y sé que por obvias razones, ya que estos grupos fueron mayoritarios en la guerra, pero pocas veces se muestra el otro ejército separatista involucrado, aquel no droide, informado por humanos y alienígenas, de los sistemas periféricos de la galaxia, que están luchando contra el abandono y el maltrato que han sufrido durante mucho tiempo por parte del centralismo galáctico, y esto es por una intencionalidad muy marcada, para que el público no empatice con la causa separatista, ya que desde la perspectiva de la serie ellos son los malos, y para sustentar esto podemos mencionar los 10 principios sacados del decálogo de la propaganda de la guerra planteado por el político y pacifista inglés Arthur Ponsonby. Es la posición que Sheev Palpatine y otros representantes de la República repiten a cada rato. Sin embargo, muchos de sus senadores están de acuerdo con seguir la guerra al coste que sea, aun cuando esto está mandando lentamente a la quiebra la economía galáctica y afectando a los que menos tienen. Por otro lado, los Jedis guardianes de la paz se convierten en instrumentos bélicos de la República para extender el juego de la guerra por diferentes lados de la galaxia, inclusive inmiscuyéndose en temas políticos muy serios, como cuando planearon un golpe de estado contra Palpatine antes de que este ejecutara la Orden 66 para eliminarlos, declarándolos traidores.
El enemigo es el único responsable de la guerra. Nunca la serie plantea una reflexión sobre las reales causas del conflicto en sí. Incluso después de que la guerra ya terminó, tampoco el imperio que emerge de las cenizas de la antigua república soluciona los problemas por los cuales la guerra comenzó. Al contrario, al abandono y a la marginación que ya existían en esos mundos periféricos y lejanos, ahora se le suma el autoritarismo y la represión que el imperio ejerce. El enemigo es un ser execrable. Esto es una premisa constante en la serie. Solo nos muestran a los líderes separatistas más despreciables, sin honor, totalmente crueles y ruines, que solo quieren destruir e invadir sistemas republicanos. Pero volviendo al punto anterior, es innegable que tanto Dooku como su consejo solo querían usar la causa separatista a su favor, para sus propios intereses. Pero es acá donde viene otra contradicción, porque el conde Dooku siempre fue presentado como un idealista, muy consciente de los reales problemas de la galaxia. Es por esto que terminó abandonando el Orden Jedi, porque comprendió que estos tenían una visión de la paz muy sesgada y que no conocían la real situación de todos los mundos de la galaxia, a su vez que estaba consciente de la corrupción que imperaba en la República. Es por esto que acepta servir a Sidious para tratar de cambiar esta situación, estando dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir este fin. Pero Clone Wars lo presenta como alguien totalmente ruin y despreciable, alejado de las idealizaciones que series como Historias de Jedi han desarrollado sobre él. Pretendemos nobles fines. La serie usa el argumento de que la lucha es por conseguir la paz, y solo se exaltan los valores republicanos que se están defendiendo en el campo de batalla. Pero cuando uno profundiza en el trasfondo de esto, se sabe que muchos de estos mundos estaban a la deriva antes de la guerra, y es recién con esta que la República se tomó la molestia de ir a estos mundos a conocer cuál era su real situación. El enemigo comete atrocidades voluntariamente. Lo nuestro son solo errores involuntarios. Solo se nos presentan los vejámenes que están cometiendo las fuerzas separatistas, pero nunca los que comete la República, que por obvias razones sí las tiene, ya que por más heroico que se presente en varias partes de la serie, esto no deja de ser una guerra, donde la República quiere y necesita afianzar su dominio para poder evitar el quiebre, para que los separatistas no destruyan su influencia política y económica en la galaxia. El enemigo utiliza armas no autorizadas. En esta parte se puede mencionar que la serie, por ejemplo, muestra armas separatistas con nombres algo estrambóticos, como el Destructor Malevolencia, una nave ultrapoderosa que el general Grievous pensaba usar como arma secreta, entre otros armamentos que van mostrando a lo largo del conflicto, que hacen ver a las fuerzas separatistas como superiores a las republicanas. Pero es por la inoperancia de los droides, pero sobre todo por el valor y el arrojo de los Jedis y los clones, que logran vencerlos a pesar de estas dificultades. Nosotros sufrimos pocas pérdidas, las del enemigo son enormes. En esta parte se puede mencionar que también la serie exalta mucho la superioridad militar de los clones. Pese a su menor número, terminan siendo superiores frente a los muchos droides de combate que son presentados como ineficientes y hasta inútiles en el campo de batalla, y son fácilmente derrotados, ya que por diseño son muy tontos. Los artistas e intelectuales apoyan nuestra causa. La serie nunca profundiza en los aspectos ideológicos o artísticos de cómo esa galaxia muy lejana ve la guerra, aunque sé que esto podría sonar muy elaborado para una serie que podría ser vista para niños, pero creo que Clone Wars, a pesar de todo esto, es pieza clave para volver madura y coherente la narrativa que va entre el episodio 2 y el 3, que francamente tienen muchos vacíos, por lo que si bien no llegan a presentar otro tipo de áreas de cómo se ve la guerra en lo intelectual y artístico, se puede deducir que hay una respuesta que tiene opiniones divididas del conflicto, como pasa en el Senado Galáctico o en las calles de Coruscant. Pero en otras series de la misma saga están cambiando esto, porque la guerra en sí como fenómeno social involucra también un terreno cultural e ideológico, como nos presenta Andor con el manifiesto de Namek. Nuestra causa tiene un carácter sagrado, divino o sublime. Algo en lo que la serie ahonda mucho es en presentar la lucha por conseguir la paz como una búsqueda casi sagrada, pero que en el fondo es pírrica y algo efímera, porque todos sabemos cómo acabará esto. Los que ponen en duda la propaganda de guerra son unos traidores. En esta parte entraría yo y todos los que están de acuerdo con este video, y le den like y se suscriban al canal.
A modo de conclusión, se puede decir que Clone Wars es una oda perfectamente elaborada como propaganda de guerra, hasta la misma forma como se presentaba cada capítulo al modo de documental de guerra te lleva a inmiscuirte en ese conflicto de manera más vívida, pero también es necesario dejar en claro que solo estamos viendo el relato de una de las partes, por lo que Clone Wars desde una perspectiva objetiva no nos está contando todo lo que pasó en la guerra, porque su mirada está parcializada. Desde el mismo hecho que la serie se llame Clone Wars o las guerras clónicas en español, hay un problema serio, ya que los clones fueron la fuerza militar de la República. Entonces que los separatistas como Dooku mencionen esta guerra bajo esa denominación no tiene sentido, porque legitiman el poder de la República, como esa frase que dice: la historia la escriben los vencedores, porque desde el punto de vista separatista ellos lucharon contra los clones para oponerse al poder republicano. Entonces esta guerra debería tener otra denominación para ellos, como la Gran Guerra Separatista o algo así, pero nunca la conocemos. Como por ejemplo en Rusia se conoce la Segunda Guerra Mundial como la Gran Guerra Patria. Aunque a pesar de todo esto, Clone Wars se toma muy en serio su narrativa e intenta profundizar de forma muy realista en todo lo que implica un conflicto bélico a gran escala, como lo es una guerra, desde el punto de vista militar hasta el político, económico y social, dándole más sentido a los vacíos de guión que hubo entre el episodio 2 y el 3. En este sentido también podemos extrapolar ciertas cosas reales, especialmente hacia la realidad peruana, donde los principios que antes hemos descrito siguen siendo usados como argumentos para deslegitimar cualquier protesta, porque son mecanismos que el poder fáctico usa para tratar de manipular la conciencia popular. Pero definitivamente Clone Wars nos enseña que un conflicto nunca es bueno para ninguna de las partes, y más cuando este se alarga demasiado, y que sus causas son mucho más complejas de lo que parecen, y sus consecuencias desastrosas al corto, mediano y largo plazo.